Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de artrología, rama de la anatomía que estudia y clasifica las articulaciones. En esta clase vamos a aprender conceptos básicos de artrología. Les enseñaré a clasificar los distintos tipos de articulaciones que tiene nuestro cuerpo según el material con el que están compuestas y según su movimiento. Las articulaciones son las que mantienen unidas las distintas partes de nuestro cuerpo, ayudándonos como soporte y a realizar los movimientos que nos ayudan en el quehacer diario. Existen dos formas de clasificar las articulaciones. La primera es según la función que tenga la articulación y será de acuerdo a la cantidad de movimiento. La segunda es de acuerdo con el material del cual está formada esta articulación, porque veremos que no siempre es la unión entre hueso con otro hueso. Vamos a ver esta primera clasificación según el material con el que está compuesta esta articulación. Las articulaciones cartilaginosas van a unir huesos con cartílago. Hay dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Una son las sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa sin movimiento, como por ejemplo la articulación del primer par de costillas con el manubrio. Además, tenemos otro ejemplo del manubrio con el cuerpo del esternón. También es una sincondrosis porque es con tejido cartilaginoso. Además, tenemos la sínfisis, la cual va a constar con una almohadilla fibrocartilaginosa que es compresible y que conecta estos dos huesos. Este tipo de articulación permite un poco de movimiento, como por ejemplo para agrandar el canal de parto cuando nace el bebé. Los huesos de la cadera están conectados por esta sínfisis del pubis. Y también tenemos la de las vértebras que están conectadas por los discos intervertebrales que dan un poco de movimiento a la columna. Estos son dos ejemplos de articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Las articulaciones fibrosas van a tener tejido conectivo denso entre sí y ese es el motivo por el cual la gran mayoría, pero no todas, de estas articulaciones fibrosas no tienen movimiento. Tenemos tres tipos de estas articulaciones fibrosas. Las suturas, que son articulaciones fijas porque unen los huesos de la cabeza. Estas articulaciones tienen bordes dentados que se van a unir entre sí con este tejido fibroso conectivo. La sindesmosis es una articulación en la cual hay un ligamento que va a unir dos huesos, lo que permite un poco de movimiento. La articulación entre la tibia y el peroné o en el antebrazo del radio con el cúbito son ejemplos de sindesmosis porque tienen entre estos dos huesos ligamentos a lo largo. Las articulaciones fibrosas entre los dientes con la mandíbula o con el maxilar inferior se denominan gonfosis y tampoco deben tener movimiento. Las articulaciones sinoviales son otro tipo según su material porque se van a caracterizar por la presencia de una cápsula articular entre estos dos huesos que están unidos y que por lo tanto tienen cartílago articular para proteger estas superficies. Con frecuencia están soportadas y reforzadas por ligamentos que la rodean para mantenerlas en su lugar y que limitan algunos movimientos para que no tengamos lesiones. Tenemos 6 tipos de estas articulaciones sinoviales. La articulación trocoide o en pivote va a permitir la rotación y en este ejemplo lo vamos a tener en la parte superior de la columna entre las primeras dos cervicales, que es el atlas y el axis, que nos permiten girar la cabeza. La articulación esférica o en artrosis es una articulación con movimiento libre que puede rotar en cualquier eje, como por ejemplo la articulación de la cadera o la del hombro son en artrosis porque permiten casi la totalidad de los movimientos. Mientras más movimiento tenga una articulación, va a tener menos estabilidad y por eso es que muchas veces se sale el hombro o se sale la cadera de su lugar y a eso le llamamos luxación. Las articulaciones condilias o elipsoidales permiten el movimiento de manera circular y estos movimientos pueden ser la flexión y la extensión. La articulación de la muñeca entre el radio y los huesos carpianos son un ejemplo de articulación condilia. Las articulaciones sinoviales del tipo plano se mueven entre sí en un único plano, como las articulaciones intervertebrales y los huesos de las muñecas y tobillos, así como la de las costillas
con el esternón desde la segunda costilla hasta la séptima. También son articulaciones planas y de tipo sinovial. Las articulaciones trocleares o en bisagra, aquí hay que imaginarse igual que la puerta cuando se abre, porque van a permitir hacer un movimiento en un solo eje, como por ejemplo permiten flexión y extensión. Ejemplos de bisagra van a ser la articulación del codo y de los dedos de la mano. Existe la articulación en silla de montar que permite la flexión, la extensión y otros movimientos, pero no la rotación. En la mano, esta articulación en silla de montar va a estar dada por el primer metacarpiano con el trapecio y el movimiento es cuando el pulgar lo podemos doblar hacia la palma de la mano. Vamos con la segunda clasificación que va a ser según el movimiento. Vamos a revisar las articulaciones que tienen un amplio rango de movimiento, algunas que tienen escaso movimiento y otras que no tienen movimiento. Comencemos por las que tienen mucho movimiento. Son llamadas diartrosis y aquí tenemos múltiples ejemplos, como la del hombro, muñeca, cadera, tobillo y desde la segunda costilla hasta la séptima. En general son todas las que están ubicadas en los miembros superiores e inferiores de nuestras extremidades. Las articulaciones con escaso movimiento son llamadas anfiartrosis. Y acá tenemos como ejemplo las articulaciones que están entre la tibia y el peroné, o también en la sínfisis púbica, o como dijimos, en el antebrazo entre el cúbito y el radio. Las sinartrosis no tienen movimiento. Y acá como ejemplo tenemos las suturas de la cabeza, las articulaciones entre los dientes, la sínfisis de la mandíbula, entre el primer par de costillas y el esternón, y entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Aquí tenemos un esquema para clasificar las articulaciones. Primero, las móviles, que se llaman diartrosis, y como ejemplo tenemos la cadera. Las semimóviles, que se llaman anfiartrosis, como las de la columna o la de la sínfisis púbica. Tenemos las inmóviles, que son las sinartrosis, como por ejemplo las de la sutura de la cabeza. Acá podemos revisar más ejemplos de diartrosis, la articulación del hombro, de la rodilla, aquí también de la rodilla y de la cadera. Tenemos harto movimiento en las diartrosis. Las anfiartrosis tienen poco movimiento, como por ejemplo la de la sínfisis púbica para facilitar el parto en el caso de la mujer, la de la columna también para permitir movimientos de nuestro cuerpo, ya que van a tener estos discos intervertebrales que nos permitan realizar nuestros quehaceres diarios. Las sinartrosis no tienen movimiento y están articulados aquí dos huesos en forma de sutura en nuestro cráneo. Vamos a revisar con ejercicios estos tipos de articulaciones que hemos revisado. Recuerden que para responder deben pausar el video para tener la respuesta en su mente. Vamos con la primera y dice, ejemplo de articulación fibrosa. ¿Será la vértebra con los dientes, las caderas y las suturas del cráneo, las rodillas y los codos, los tobillos y las muñecas o los dientes y las suturas? Pausamos, pensamos y luego seguimos. ¿Cuál será la respuesta? Los dientes y suturas. Muy bien. Estas son articulaciones fibrosas porque van a estar compuestas por material fibroso entre los huesos. La articulación con movimiento completo se llama, y acá nos estamos refiriendo a la cadera, diartrosis, gonfosis, sinartrosis, sindesmosis o sincondrosis. Pausamos, pensamos y luego seguimos. ¿Cuál será la respuesta? Aquí vamos. Diartrosis. Y esto significa que tiene mucho movimiento. Vamos con la que sigue. La sínfisis púbica es un tipo de articulación sinovial y sinartrosis, sinovial y diartrosis, fibrosa y anfiartrosis, cartilaginosa y anfiartrosis o cartilaginosa y diartrosis. Acá si se fijan estamos nombrando la clasificación de acuerdo a material y de acuerdo a movimiento. Pausamos, pensamos y vamos con la respuesta que es cartilaginosa de acuerdo a material y anfiartrosis de acuerdo a movimiento, escaso movimiento de la sínfisis púbica.
Si tienes dudas o consultas, déjamela en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para seguir subiendo más videos en YouTube para ti. Y cualquier cosa me puedes escribir y dejarme tus comentarios. Estudia, repasa y nos vemos en un próximo video.